El siguiente vídeo, para seguir explicando conceptos termodinámicos, se va a centrar en la forma que tenemos de transformar energía de unos sistemas a otros, de transferir energía de unos sistemas a otros. Por lo tanto, el título de la transparencia que está aquí, la energía está o se transforma. Aquí tenemos un esquema en el que iremos señalando ahora distintos tipos de energía y cómo se van convirtiendo unas en otras. En principio, nosotros aquí lo que tenemos es que alimentar esta caldera con un combustible. El combustible va a sufrir una transformación química, una combustión, y va a producir calor. Es decir, la energía de sus enlaces se va a transformar en energía térmica que fluye. Esta energía térmica va a calentar el agua que se encuentra en la caldera y el agua va a convertirse en vapor. El vapor saldrá a presión por este tubo y empujará este pistón de manera que esté ejerciendo una fuerza y produciendo un desplazamiento, es decir, un trabajo mecánico. Este trabajo mecánico se convertirá en un trabajo de rotación en esta rueda, porque convertiremos el trabajo lineal en un trabajo de rotación, que mediante esta correa va a producir en esta parte de aquí, que es un generador de corriente, pues va a producir electricidad. En resumen, en este esquema podemos ver que la respuesta a la pregunta ¿la energía está o se transforma? Es la energía se transforma del combustible, energía química en calor, del calor fluye a un trabajo, el trabajo se convierte en una energía de rotación cinética que posteriormente se convierte en energía eléctrica. El trabajo mecánico que hablábamos en el esquema anterior, cuando el vapor empujaba ese pistón y hacía una fuerza y producía un desplazamiento, eso es lo que en mecánica de sólidos decimos que es el producto escalar de la fuerza por el vector desplazamiento. Este producto escalar se puede poner como módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman. Gráficamente, esto se interpreta que si nosotros representamos en el eje de ordenadas las fuerzas y en el eje de abscisas la posición, el cambio de posición delta R es la base del rectángulo y la variación, la fuerza que se ejerce, si es constante, sería esta, y entonces la fuerza por la variación de la posición nos daría el trabajo, es decir, el área comprendida en este rectángulo. Si nosotros trabajamos en reacciones químicas que producen gases, o simplemente si pensamos en el efecto anterior del agua que se convierte en vapor, intentar obtener el trabajo producido por una reacción química en la que se produce una cantidad de gas y ese gas ejerce una presión, es un poco complicado utilizando la expresión anterior de fuerza por desplazamiento. Entonces, nosotros vamos a simular esta situación en la que tenemos un gas encerrado y entonces ejercemos la presión en el émbolo para reducir su volumen. Esa situación nos permitiría, o vamos a llegar a una expresión que nos permita calcular el trabajo que hace la fuerza que empuja este émbolo hacia aquí y comprime el gas. Entonces, el trabajo elemental efectivamente es la integral del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Si la fuerza es constante, nos va quedando la fuerza por la integral del vector desplazamiento, que finalmente nos queda como la expresión anterior, fuerza por desplazamiento y
coseno de alfa, coseno del ángulo, pero si tiene la misma dirección y sentido, ese coseno vale la unidad. Entonces, si nosotros ejercemos esta fuerza sobre el émbolo desde fuera, ejercemos la fuerza para que el émbolo un delta D. El trabajo lo tenemos que calcular como la fuerza por el desplazamiento. Pero si la fuerza la transformamos en presión por superficie, nos quedaría la expresión presión por superficie por desplazamiento. Si nosotros nos fijamos, la superficie del émbolo multiplicada por el desplazamiento es un cilindro, es el volumen de un cilindro. Y entonces la expresión para el trabajo nos queda P por variación de volumen. S por la variación de la posición, la superficie por la variación de esta posición sería una variación de volumen. Presión por variación de volumen. El trabajo que realizamos sobre el sistema nos queda, por lo tanto, presión por variación de volumen. Pero sobre la fuerza exterior, la fuerza que hace el sistema tiene sentido contrario al desplazamiento y entonces la expresión nos queda trabajo igual a menos presión por variación de volumen. Esta expresión menos presión por variación de volumen es la que vamos a utilizar cuando tratemos casos en los que se producen variaciones de la cantidad de gas que produzcan variaciones de volumen contra una presión, porque es muy sencillo de calcular para nosotros y es una forma muy eficiente de trabajar para calcular el valor de la magnitud de trabajo. ¿En qué unidades vamos a trabajar? Pues si nosotros trabajamos en el sistema internacional, la presión tiene que ir en pascal y la variación de volumen en metro cúbico. Si nosotros ponemos la presión en pascal y la variación de volumen en metro cúbico, el trabajo nos sale también en el sistema internacional, en julios. Pero no es habitual. Lo habitual es que trabajemos en atmósferas y en litros. Si ponemos la presión en atmósferas y el volumen en litros, no nos sale el trabajo en el sistema internacional, nos sale en atmósferas por litro. La equivalencia de una atmósfera por litro con el julio es que una atmósfera litro es 101,3 julios. Hemos de tener esto en cuenta por si no hacemos el ejercicio en el sistema internacional y lo hacemos en atmósferas y litros, que es lo más frecuente. Seguimos trabajando esta expresión y sacándole un poco de partido. El trabajo realizado por el sistema menos P delta V. Esto quiere decir que nosotros podemos tener un sistema en el que el volumen inicial sea este, la fuerza, la presión de nuestro sistema hace que el volumen aumente y eso es lo que llamamos expansión. Nuestro sistema se expande. Nuestro sistema, aquí encerrado, aumenta su volumen, se expande. ¿Qué signo tiene la variación de volumen? Pues la variación de volumen es positiva. El incremento de volumen es positivo. ¿Qué signo tiene entonces el trabajo? Si el incremento de volumen es positivo, el trabajo toma signo negativo. El trabajo de expansión tendrá signo negativo. Cuando nuestro sistema se expande, hace un trabajo contra el exterior que debe tener signo negativo. La situación opuesta es que nuestro sistema se comprima. Las fuerzas exteriores hacen que disminuya su volumen. Si calculamos el trabajo que nuestro sistema hace cuando se opone a esto, ¿qué signo tiene la variación de volumen en este caso? Pues la variación de volumen es negativa. ¿Qué signo tiene entonces el trabajo? Si la variación de volumen es negativa,
el trabajo tiene signo positivo. Cuando el sistema se comprime, el trabajo debe tener signo positivo. Trabajo de expansión, aumenta el volumen, signo negativo. Trabajo de compresión, el volumen disminuye, el trabajo tendrá signo positivo.